Evolucionamos. Con el único fin de llegar cada vez más lejos. La RZ, una radio del Grupo Sónica. La modernidad periférica ha sido entendida por algunos como cultura híbrida. Dado el ambivalente discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora, ha asumido la forma de un proceso de autocolonización que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia para abordar la globalización con ojos mejores para ver la patria, todos los jueves a las 18 por la RZ. Nos encontramos en una nueva edición de Una Mirada Austral, conducido por quien les habla, Erika Blum, y cuya idea, realización, producción y conducción está a cargo de Pepe Muñoz Aspiri. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Erika. Qué semanita que tuvimos, ¿eh? Impresionante. Por unos momentos yo pensé que estaba en Saigón, en Apocalipsis Now directamente. Me puse unos pantalones no camuflados, sino directamente camboyanos, y casi me vi en cueros al laburo, porque era terrible. Bueno, eso fue climatológicamente, y políticamente también estuvo sumamente interesante, sobre todo el panorama internacional, el preocupante caso en todos los aspectos de lo que está sucediendo a nuestro nivel regional, geopolíticamente regional, específicamente. Estamos hablando del eje en Venezuela, pero golpea a todos los países vecinos del subcontinente. Específicamente, esto es algo bastante absurdo, como que se acaba de reconocer como embajadora de Venezuela de un presidente autoimpuesto, autoproclamado, ese es el término, que designó una embajadora en la Argentina, desconociendo netamente al embajador legítimo de un país que fue aceptado, que es reconocido por la mayoría de los países que integran la Organización de Naciones Unidas. Ahora, lo sorprendente es que yo le miraba aspecto y le digo, esta no es tan venezolana, porque algo del fenotipo caribeño conozco, porque he tenido correrías por ahí. No estoy haciendo apreciaciones estéticas, desde luego, estoy hablando de fenotipos. Y después me entero y aparecen las fotos de que esta señorita, o señora, es integrante del gabinete o empleada de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de Vidal, y están las fotos. Entonces ya pasa de ser una cuestión surrealista, pasa a ser una cuestión directamente farsesca, ¿no? Estamos en manos del circo de Trulalá. Es increíble la torpeza con que nos manejamos en relaciones internacionales. Y cuando no hay política exterior, obviamente no hay política exterior. No lo digo yo. Lo dijo Perón, pero aparte Perón lo traía de Metternich, lo traía de Metternich, del propio Napoleón y del propio Bismarck. En esta galería de absurdos también se une, este personaje tan singular, que es Bolsonaro, que el otro día le sacaron una bolsa de coloscopía, le tendrían que hacerle verdaderamente una trepanación cerebral y sacarle cierta materia fecal que tiene en la cabeza, porque ya el vicepresidente, que es general, lo desautorizó en varios asuntos. Yo no sé a las Fuerzas Armadas brasileñas cómo le cae que en este momento caigan tropas israelíes para colaborar en un desastre natural, siendo una de las principales potencias no económicas, sino que militarmente es considerable. De la misma manera que este planteo de un librecambismo feroz que da Bolsonaro, como le caerá a la burguesía paulista. El otro día hablamos con Kilian de que acá tenemos burguesía, pero que no es nacional. Pero Brasil sí tiene una burguesía nacional. Y también tienen Fuerzas Armadas Nacionales Industrialistas que están en este momento ya terminando, a punto de botarlo, porque lo están fabricando, un submarino nuclear. ¿Qué sucede?
La política de Brasil va más allá de los gobiernos. Cuando se descubren los yacimientos petrolíferos del pre-sal que están en la plataforma submarina de Dedos, Lula lo que hace inmediatamente es ordenar la construcción de 6 submarinos para proteger el pre-sal. Porque la política no la marcan los gobiernos de turno, lo marca Itamaraty. Y en ese sentido ellos son herederos de la tradición política de Portugal, Lusitania. Es decir, el día de mañana que levanten todas las fronteras y que haya un ingreso irrestricto de cubiertos chinos, por ejemplo. Yo creo que a los fabricantes de Tramontina eso no les va a caer muy bien. Entonces, todo esto se conjuga con los intentos que está haciendo obviamente el Inferior Norte. Hoy el Parlamento de la Unión Europea desconoció el gobierno de Maduro de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Y al respecto, nosotros en un gobierno que no era precisamente populista, el de Julio Argentino Roca, dictaminamos una doctrina Drago, que fue cuando el ataque a Puerto Cabello, para exigir el pago de la deuda por parte de armadas europeas, y que quedó directamente establecido como un basamento de la política internacional. La doctrina Drago es reconocida a nivel mundial. Pero sobre esto va a hablar con muchísima más claridad y conocimiento nuestro invitado, que me gustaría que seas vos quien lo presente. Bien, muy buena análisis, síntesis de lo que ha sucedido esta semana, Pepe. Efectivamente es, más allá de que lo que conversábamos el programa anterior, ¿no? Hay elementos que evidentemente posibilitan esta situación. Digamos, la situación de Venezuela se veía venir en algún punto, lo venimos conversando desde hace mucho tiempo. Venimos observando también los efectos rebotes de estas malas decisiones y de los ataques permanentes, desde luego, de quienes son encima los principales compradores de su petróleo. El otro día comentábamos justamente que el petróleo venezolano, quien es el principal comprador, es Estados Unidos. Y justamente la principal reserva de petróleo en el mundo o en el continente es Venezuela. Del mundo, Digo, más que de los países árabes. Están arriba del petróleo. Digo, estas cuestiones sumados a los problemas que ya venimos viendo, no olvidemos que incluso a Chávez le quisieron hacer varios golpes, no olvidemos lo que fueron los acontecimientos que tuvo que enfrentar porque sabía manejarse políticamente, cuando las diferentes ONGs financiadas ingresaron divisas de las empresas extranjeras, generaron un golpe mediático. No sé si se acuerdan lo que fue el tema con la empresa de comunicaciones Globo. Digo, Venezuela sí es un tema que quieren de alguna forma destrabar y lo intentan destrabar de esta forma, desestabilizándolo. Digo, me parece que tiene historia esta situación y no es de la última semana en que apareció este muñeco a autoproclamarse, sino que es, en definitiva, fue un arquetipo de decir que no a un montón de políticas que ya estaban establecidas y que eran parte de la geopolítica del norte. Sí, que este muchacho no lo conocía a nadie. No. Estamos otra vez internamente, yo no estoy en Venezuela, pero externamente no lo conocía a nadie, no era un opositor histórico. Exacto. Ahora, la gente está, sobre todo los medios, el otro día lo estaba escuchando a López Obrador, que decía, bajo en Tijuana y me encuentro con un paisano que me dice, pero usted, fíjese lo que sucede en Venezuela. Y él dice, y hacía 5 días había matado 40 personas. Me dice, nosotros tuvimos en el lapso de 3 meses 3 matanzas de 40 personas. Eso lo dice López Obrador. Y decía, es evidente lo que significa. Y trata y dice, esto es un proceso como el de Goebbels. Repite, miente, que algo queda. Y nosotros lo conocemos. Porque esto inclusive se vivió en la época de Perón, cuando todavía no existía semejante cerco mediático, semejante infraestructura audiovisual para poder limarle la cabeza a la gente. Era a través de los diarios u otras cuestiones, pero que la queja era en ese momento, no como dicen en Venezuela, se están muriendo de hambre. Acá era que tenían que comer pan negro. Es decir, ¿por qué? Porque la Argentina también vivía un bloqueo. Exacto. Y lo que nos olvidamos también es que la propia España sufrió un bloqueo, que Perón lo rompe mandando los barcos con alimentos.
Exacto. Que no solamente, bueno, es el nazifascismo de Perón. Entonces, ¿cómo entendemos que Golda Meir haya estado acá y está en la fotografía con Evita, agradeciéndole el envío de medicinas, de frazadas, de carpas a los niños judíos que se estaban instalando en Palestina? Era la tercera posición, la posición intermedia, que es lo que se deja de lado. No, acá hay que alinearse. No. No nos alineamos en la Primera Guerra Mundial, no nos alineamos en la Segunda Guerra Mundial. La tesis neutralista que tuvo el propio Irigoyen en el momento que República Dominicana estaba ocupada por las tropas norteamericanas, un par de patriotas dominicanos con trapos, frazadas, eleva una bandera y el comandante del buque le pide al comandante en jefe, que era Irigoyen, ¿a quién saludamos? Está la bandera norteamericana y hay una bandera que dice que es la República Dominicana. La orden de Irigoyen fue: saluden con 21 cañonazos el heroico pabellón dominicano. En este momento nos estamos pasando por las narices, y no quiero decir otro lugar, porque lo hacen cotidianamente, toda la tradición de política exterior que ha tenido la Argentina. Es vergonzoso y vergonzante. Pero la diferencia, me parece, de los procesos es que el peronismo construyó comunidad organizada, entonces no importaba lo que decían los medios. Desde luego. Porque había una verdad que era Perón. Digo, el problema, me parece que en este caso, ha sido que no solamente basta con darle armas al pueblo, sino que basta con construir una comunidad. Sí, netamente, darle conciencia al pueblo. Los anticuerpos, ¿no?, de los que hablaba Perón, sí, para poder enfrentar este tipo de cosas. Bienvenido, Miguel Barrios, al programa Una Mirada Austral. Buenas tardes, querida Erika, muy contento y también muy contento de poder conversar con mi amigo, el profesor Pepe Muñoz Aspiri. Así que desde ya, y por supuesto deseándole a los dos y a toda la audiencia del programa un feliz año 2019. Los honrados somos nosotros, ¿eh? Los honrados somos nosotros. Al contrario. Es un placer contar al menos con tu voz, con tu participación en este programa, y además sabiendo la experiencia y el conocimiento que vos tenés sobre este proceso, porque parece que estas últimas semanas han aparecido muchos especialistas sobre Venezuela, pero lamentablemente tienen pocos argumentos para defender sus posiciones, y en ese sentido, Miguel, vos has hecho tanto, has trabajado tanto, incluso con el propio Hugo Chávez, y tus libros, tus obras y tu trabajo docente respaldan todo lo que vos planteás respecto a este proceso que está atravesando Venezuela. Por eso mismo queremos preguntarte, Miguel, ¿cómo ves estos últimos días, este proceso que se está desarrollando y cuáles son sus el posible desenlace? ¿Cuál es el análisis que haces de lo que está sucediendo en las últimas semanas, lo que sucede en este momento y las proyecciones de cómo puede desembocar, ¿no?, todo este álgido problema? Sí, yo lo que veo es que por un lado lo que se denominó mucho tiempo acá en la Argentina y en regiones de América Latina como el chavismo, como una vanguardia social de un líder revolucionario social a nivel mundial, en realidad nunca lo fue, sino que Chávez en verdad fue un militar típicamente nacionalista, de los que tanto hubieron en América Latina, algunos más y otros menos. Él incluso se fijaba mucho en la figura de Velasco Alvarado, más que en la de Perón. Él conoce a Perón a lo último, porque desde Venezuela es muy difícil ver la Argentina y Brasil, más por toda la atmósfera del cultural del cubanismo. Y todo eso hace pensar de que lo que hubo en Venezuela fue una democratización de la renta social sin ningún intento de un proceso industrializador, es decir, hubo intentos de Chávez, no de Maduro, pero esos intentos quedaron todos a mitad de camino y creo que esa fue la tragedia de Chávez. Es un país que no pudo y no puede hasta el día de hoy producir su propio sustento, soberanía alimentaria, y que hoy está en una situación absolutamente de crisis social en que hoy el ciudadano común venezolano, el que depende del Estado, estamos hablando, gana $6.
todo está así, con una inflación de casi 1 millón. Entonces eso, donde los precios van variando en el mismo día 6 o 7 veces. Esta situación deterioró absolutamente al gobierno de Maduro. Lo único que sostiene es el espíritu, diríamos, latente de la figura de Chávez, sin que eso no signifique que la gente lo asocie directamente a Chávez con Maduro, pero la figura latente del comandante es lo que permitió mantener a Maduro en realidad a través del partido político que armó Chávez, que no fue el Partido Socialista, sino la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tuvieron un cambio de paradigma cultural, y ese cambio de paradigma cultural antiimperialista, chavista, es la que en estos momentos, con mucha debilidad, está haciendo frente a una diríamos, combinación de fuerzas que evidentemente iban a surgir, porque un gobierno no puede sostenerse con los datos macroeconómicos de deterioro social del gobierno de Maduro. Y esto es, diríamos concretamente, la posibilidad concreta de una guerra civil, fomentada ya desde hace 5 años por paramilitares colombianos, vinculados a Uribe y a la CIA. La CIA ha dejado de ser una agencia de inteligencia para transformarse en un grupo paramilitar, y posiblemente haya ya fuerza de la CIA en en Venezuela, y más una guerra híbrida que en estos momentos son las nuevas guerras, que es una, para decirla sintéticamente, es una combinación entre guerra convencional y guerra no convencional, principalmente a partir de la guerra psicológica y de la apropiación de todos los medios propagandísticos. Y esto da como resultado la nueva doctrina que pretende crear Estados Unidos, que esto es lo peligroso. Ahora ya nosotros no nos podemos poner a discutir o empantanarnos en Maduro, o empantanarnos en lo que dice Borón, que va y para en hoteles de 5 estrellas pagados en dólares. No, esa gente no sirve, sino que acá de lo que se trata es de que la doctrina es del grupo de Lima, que es la nueva OEA, liderado por Macri y por Bolsonaro, pretende crear vía Estados Unidos. Por supuesto, esto es a consecuencia de la derrota mundial de Estados Unidos en el Medio Oriente ante China, Rusia e Irán, y también la debilidad de Estados Unidos en el Asia-Pacífico en su lucha contra China. Una nueva doctrina Monroe que tiene 3 pilares: una guerra judicial direccionada, esta lo vemos muy claramente en el caso Lula; la guerra comercial indirecta que mantienen con China, que es la segunda pata; y la tercera, que lo hemos visto muy concretamente con la cuestión de las represas en el sur, cuando obligan a Macri que retire de la licitación a las empresas chinas. En el sur, acá me refiero en Santa Cruz. En Santa Cruz. En Santa Cruz. Y el tercero, que es lo más difícil y que nadie se quiere hablar, porque en este momento existe una enorme cobardía, y principalmente en el pejotismo, que no es el peronismo como fenómeno cultural del pueblo argentino, sino en los grupos dirigentes del PJ, que tienen la gran responsabilidad de denunciar a esta nueva doctrina Monroe, porque la esencia de Perón era el continentalismo sudamericano como máxima expresión de la soberanía de los Estados Unidos del Sur. Es la militarización de América del Sur o la norteamericanización. Y esa hipótesis de conflicto son Venezuela, que es la
frontera real con los Estados Unidos, porque Venezuela es sudamericana, latinoamericana y caribeña, y eso enseñó Chávez. Antes no se sabía, hasta Chávez. Bolívar solamente había llegado hasta el Alto Perú con Sucre, y Chávez llega hasta el sur. La Amazonia, o Amazonía, por eso el vicepresidente del Brasil, y eso ha pasado desapercibido, ha avisado en forma pública a Bolsonaro que no meta al ejército del Brasil en este conflicto, porque un desguazamiento de Venezuela implica un desguazamiento definitivo de América del Sur a través de la apropiación de la Amazonía como el espacio natural más rico en biodiversidad del mundo. Y la Argentina, ¿por qué? Porque la Argentina está la proyección Antártida y Malvinas y Antártida y Atlántico Sur, por eso lo de la base en Ushuaia, la cuestión de Neuquén con la cuestión de ese resquemor que hay por esa base científica que es China, que está ahí, que ha puesto el gobierno anterior de forma posiblemente irresponsable, y también el caso de Jujuy, una base militar en Jujuy para controlar a Evo Morales y al Paraguay, y el litio, el corazón y el litio, y la mal llamada triple frontera, en el cual realmente siempre fue el hito de las tres fronteras, nunca estuvo. Eso es lo que se viene en forma inmediata luego de la intervención a Venezuela. Esto nadie lo dice, nadie lo discute, es muy evidente, haciendo la mínima perspectiva, pero bueno, en la Argentina se ha dejado de estudiar geopolítica. El profesor Muñoz Aspiri lo sabe muy bien porque él es un especialista en defensa nacional, y bueno, somos los pocos, 4 o 5 que pululamos, que andamos diciendo estas cosas. Pero si uno se mete a discutir el tema Maduro, quedamos entrampados ante la situación de Venezuela, o si quedamos a discutir el tema de un Chávez socialista a nivel mundial, o si no empezamos a discutir de la Venezuela saudita, ¿no? Quedamos prisioneros de una discusión venezonalista, cuando esta es una batalla por la independencia de la patria grande. Claro, es una cuestión regional. Hoy un trabajo, un trabajo bastante interesante que desarrolló realmente otro gran geopolítico que tenemos de la Argentina profunda, de Córdoba, que es Carlos Pereira Mele. Pero somos las pocas voces que estamos planteando, señores. Esto no es una cuestión política de un personaje en sí, es una cuestión geopolítica de supervivencia de estados nacionales. Hay una cosa bastante interesante, por un desastre de índole ecológico y económico, que fue la destrucción de esta represa hace poco en Brasil, que dejó llevar desaparecidos, por todos los escombros y las escorias que había de esta economía extractiva y mineral. Desembarcaron mágicamente y pasándose por las narices lo que es no solamente la soberanía, sino la presencia y la efectividad del ejército brasileño, tropas con uniforme de Israel. Y es más, Bolsonaro diciendo que un pequeño país como Israel iba a colaborar con Brasil. Yo considero eso que es una absoluta falta de respeto a los altos mandos brasileños, que les sobra capacidad para poder controlarlos. Es decir, no es casual. No es casual tampoco los hijos de Bolsonaro con remeras de las fuerzas de defensa israelíes. No es casual, la presencia de Netanyahu en Sudamérica, que sale de su marco de Medio Oriente, claro, después de, como vos bien dijiste, Miguel, el estruendoso fracaso, que no lo muestran los medios, de lo que ellos pensaban que iba a ser un paseo como fue en Irak y en Libia, en Siria, ante justamente, no solamente en Rusia, sino también la potencia regional, que es el gran desafío que tiene Israel, que es Irán. Entonces el temor mío también es que la mal llamada triple frontera, bien definida como el hito de las tres fronteras, no se transforme en los altos del Golán subtropicales y sudamericanos, porque acá hay muchos intereses externos y muy poderosos en un subcontinente que ha renunciado voluntariamente al armamento nuclear,
que es una zona de paz desnuclearizada, más allá del submarino nuclear que están haciendo los brasileños, pero que es de propulsión nuclear, no de capacidad ofensiva nuclear, al último gran reservorio de recursos naturales en el mundo, dado el permanente y casi total saqueo que ha sufrido el África y que lo sigue viviendo el Congo, ¿no? Sobre todo por el coltán, otro mineral estratégico con el que cuenta Venezuela, que no es solamente el petróleo, sino minerales de altísima complejidad. Eso vos lo desarrollás bastante en los libros, y es interesante. Yo estoy preparando una conferencia en un libro tuyo, que es sobre la visión continentalista, cómo se adelanta el futuro, que tuvo el peronismo. Una visión verdaderamente regional, no de patria chica, no de ese nacionalismo de cabotaje, en el cual muchos, entre mal llamados compañeros, están presos, ¿no? A mí verdaderamente me revuelve las tripas cuando veo ciertos, no digo representantes, pero figuras importantes que dicen ser parte, claro que no son del peronismo en el movimiento peronista, ¿no? Que son del pejotismo, en este momento manifestándose abiertamente a favor de una intervención en Venezuela, que es decir directamente, y después vengan por nosotros. Eso sí, ténganos en cuenta como gurkas, como administradores. Sí, totalmente. Inclusive esto viene, hay una ausencia absoluta de estudio de la política internacional de parte del movimiento, de lo que queda del movimiento nacional, que inclusive ya cuando se desató el año 2003 la guerra de Irak, el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, en el 2001, el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Douglas Fay, que era el segundo de Donald Rumsfeld, plantea en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos hacer una invasión simultánea a Irak y a la Triple Frontera, en el cual, ¿por qué? Porque había documentos, que inclusive eso yo lo cito en mis libros, esos documentos. Bin Laden había estado en el año 1998 en las cataratas del Iguazú, o sea, tanto en Iguazú como en el Foz de Iguazú. Y permanentemente las denuncias que vienen del Mossad y de la CIA con respecto a las actividades terroristas de Hezbollah en la Triple Frontera, pero por el otro lado vemos que cada vez aumenta más el turismo internacional en las cataratas del Iguazú, que es una de las maravillas del mundo, y que en Ciudad del Este hay alrededor de 60 bancos angloamericanos. Por lo tanto, es la plata del crimen organizado, que es diferente a un grupo terrorista, no es lo mismo la seguridad que la defensa nacional, sí, funcionando y lavando el dinero de los grupos financieros internacionales, porque no existe crimen organizado sin connivencia del poder financiero y del poder político y del poder judicial y del sector de la policía. Es decir, lo que allí se tiene que hacer es un observatorio de seguridad de las tres fronteras para estar informando al mundo de que no existe terrorismo como contraposición a los informes de la CIA. El único que está, como siempre, guiándonos en la senda correcta es el Papa Francisco, cuando dijo yo lo que él centró en el verdadero, porque lo que acá puede haber es una guerra civil, porque yo reitero, el chavismo existe, a diferencia de, con todas sus limitaciones, pero culturalmente existe. Y yo creo que puede existir se puede desencadenar una guerra civil que realmente a uno se le eriza la piel, porque se da una guerra civil entre hermanos, ¿no? Sí, aparte el Papa... Eso lo dijo Francisco. No, y Francisco habló de una tercera guerra mundial ya desatada en cuotas. Sí, una guerra en aquel momento en Siria por la cuestión siria, y ahora exacto, lo en vuelve a cuotas decir con respecto a Venezuela. Exacto, eso es lo que te quería, discúlpame ahora te cedo la palabra, Erika. ¿Cómo ves vos la relación estamos hablando de Estado soberano, no de la Iglesia, la relación entre el Vaticano
y Venezuela en este momento, porque muchos se olvidan de que el Vaticano es un Estado y que Francisco, aparte de ser, bueno, nuestro conductor espiritual, es un jefe de Estado, ¿no? Un pequeño Estado que hasta tiene una fuerza propia, ¿no? La Guardia Suiza. ¿Cómo son las relaciones entre el Vaticano y en este momento Venezuela? Es decir, ¿se sigue reconociendo el gobierno de Maduro? ¿Hay crítica? ¿Cómo...? Porque no, el Papa en Venezuela y en toda América Latina es indiscutido. Es decir, como jefe de Estado y como jefe religioso y espiritual. Él era un líder religioso y, por supuesto, un jefe de Estado. Y es decir que todo el mundo sabe que el Vaticano no ha reconocido a Guaidó. Más aún, ha mandado representantes a la asunción de Maduro y no ha enviado ningún representante a esta autoasunción que realizó Guaidó. Sí, inclusive a lo de Maduro creo que mandó un nuncio, ¿no? Mandó un nuncio, un cardenal, un nuncio. Y por supuesto, lo que yo pienso, pero esto ya es una opinión más, diríamos, como yo soy un hombre de la iglesia, un católico militante, pienso sí que la teología pastoral, que hay algo que Francisco, que no todo lo puede, y que lo señaló muy bien Alberto Metod Ferrer en ese libro que Francisco le mandó a hacer, y que evidentemente han faltado cuadros. Yo no estoy viendo una pastoral educativa en la iglesia. Por lo tanto, si donde más fecundan neoliberales y ultraliberales son en las universidades católicas. Entonces es como tener una doctrina sin una escuela superior, diríamos en categoría de Perón, sí. Histórico, ¿no? Y entonces hoy uno va a la UCA ahí en Puerto Madero o a la USAL y bueno, ve personajes que realmente llaman la atención, y así en toda América Latina. Entonces a mí lo que realmente me preocupa, porque es un fenómeno latinoamericano, es que la teología de la cultura, la teología del pueblo, la teología de la historia, la que fecundó a Francisco, la de Lucio Llera, la de Metol, la de el monseñor Gerardo Farrell, el padre Scanoni, que luego de la muerte biológica, teniendo en cuenta ya el ciclo biológico de Francisco, que es un hombre bastante grande, a pesar de que yo lo he visto muy bien, cada vez mejor físicamente en su viaje a Panamá, quede en la nada. Es decir, esta es la gran preocupación, es decir, que haya un liderazgo carismático de Francisco, pero no un liderazgo doctrinario, que doctrinariamente yo a Francisco no lo veo fuerte. Por lo tanto, por eso hay sectores conservadores, como en el caso de Venezuela y como en el caso de la Argentina, si uno empieza a hablar un poquito, a hurgar un poquito, y de toda América Latina, y eso lo hemos visto en el concilio con respecto a la familia, que hizo que él quedó en minoría. En ese sentido tengo una gran preocupación con respecto a Francisco, a contraposición, por ejemplo, de la pastoral villera contra el narcotráfico, que ahí vemos un pilar de fortaleza tremenda con el padre Pepe, etcétera, acá en Argentina, pero yo no veo, por ejemplo, un sacerdote como en algún momento fueron el padre Quiles, que al cual lo conocimos los dos, sí, o el padre Ismael Quiles, o Monseñor Kemmer, o Guillermo Furlon. Sí. No hay en la Argentina en ese momento, uno no hay. Yo no conozco. Guillermo Furlon, jesuita, integrante del Instituto Juan Manuel de Rosas, eximio historiador y teólogo también, ¿no? En este momento es verdad, yo tampoco lo veo, pero a lo mejor no lo veo por falta de perspicacia o por ignorancia, pero esta gente sí tenía una gravitación importantísima. Ismael Quiles es el fundador nada menos que la Escuela de Estudios Orientales en la Argentina, que fue una de las primeras en el mundo. Y uno de los primeros occidentales en entrar en la... el gran historiador de los jesuitas. Sin lugar a dudas, y no solamente de los jesuitas. Fue una figura formidable en su producción historiográfica.
y yo no veo eso hoy en América Latina. Puede haber, hay hombres sueltos, pero a nivel de institucionalidad universitaria o secundaria o primaria, en la cual no hay la doctrina está totalmente muy flaca, muy débil. Mettole insistió muchísimo en esto, porque él venía viniendo esto y bueno, realmente se confirman de alguna manera sus preocupaciones. Están muy bien en los dos últimos capítulos de su libro, que en las conversaciones con Mettali. Miguel, coincido con tu preocupación, y creo que es una preocupación que a todos los católicos nos hace ruido, digamos, y nos tiene que poner a pensar. Creo que Francisco el año que pasó hizo una reforma acá en la Iglesia Argentina, digamos, no ha tenido el alcance que pueda llevar a un fenómeno americano como el que aspiramos. Sí, se han dado ciertas modificaciones durante este año, digamos, la designación de Tucho Fernández, el trabajo pastoral de Lugones en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Creo que se están dando esas pequeñas cosas que, como Francisco nos dice en Laudato Si, iniciar procesos, no ocupar espacios, ¿no? Este consejo, este principio político que nos compromete a quienes seguimos la obra, la prédica de Francisco, me parece que en algún punto eso va a florecer, no al corto plazo. Sí, coincido con vos que no hay ninguna figura que hoy tome la voz cantante ni que se le permita, ¿no? Porque, digamos, nuestra religión está siendo también muy perseguida, porque la prédica de Francisco es una amenaza letal al propio sistema. Y la Iglesia americana, desde luego que uno cuando va a otros lugares se da cuenta que no está cumpliendo con llevar a cabo la doctrina de Francisco en los territorios, en los lugares claves donde está el pueblo de Dios. No es casualidad que el día que Francisco llegó a Panamá hizo el acto Guaido. Claro. Nadie lo dijo a esto, pero no es casualidad. No es casualidad. Y que encima Francisco haya dicho que no somos el patio trasero de nadie. Claro. Ha sido formidable su visita a Panamá, y cada una de sus visitas nos deja enseñanzas muy profundas, y creo que lamentablemente, como vos decís, no estamos a la altura de las circunstancias, porque me parece que Francisco es una persona que nos convoca y nos interpela en llevar una vida cristiana, no solamente en manifestarla discursivamente, sino que interpela a la propia persona en su plano de su acción, en el plano de la espiritualidad y en su plano trascendente, ¿no? Sí, es el testimonio, no solamente... Exactamente, dar testimonio. No solamente la catequesis. Exacto. Es la misericordia y el testimonio. Miguel, te hago una consulta. ¿Cómo ves en este proceso, en esta guerra no declarada, pero que sí desarrollada, desplegada, ¿no? Como Francisco decía, esta guerra en cuotas, esta guerra silenciosa, que es muy nociva, porque al menos cuando hay una declaración de guerra, uno se prepara para tal acontecimiento, pero cuando es silenciosa y cuando es de a poco, bajo estos principios doctrinarios que vos mencionabas y que nadie habla, digo, ¿cómo ves en esto la acción de Rusia y de China en este escenario geopolítico? Bueno, yo en ese sentido soy un poco duro. Uno, es decir, he aprendido y por mis padres, por lectura y por conocimiento de historiadores, al cual Pepe en realidad los trató mucho más cerca que yo, que en realidad a Sudamérica lo salva Sudamérica. Yo en ese sentido soy siempre un tercerista. Putin es un nacionalista euroasiático y se terminó el partido. Y el chino es un nacionalista chino. Es decir, uno en la medida en que es fuerte, por supuesto es un actor y un interlocutor para una eventual mesa de equilibrio de poderes. Eso ya hemos perdido para el siglo XXI. Principalmente se ha perdido, acá hay un factor que se omite muchas veces, es que Cristina Kirchner
creyendo que iba a volver a los 3 meses, como ellos llamaban en un alto grado de ignorancia la cámpora, eran 4, porque la cámpora no existía, era Cristina Kirchner, Zanini, al cual le decían el senador, no porque era senador, sino que cenaba toda la noche en Olivo, muchacho Kicillof y el otro que era el que cuidaba y limpiaba y barría la Casa Rosada, que era Parrilli, el de ordenanza de la Casa Rosada. Y ellos creían de que... Arrighi. Sí, Parrilli. Ah, Parrilli. Parrilli era ordenanza, Sí. Sí, era el que le consultaba a Cristina temas de arquitectura, que era su hobby. Pero después lo pusieron a manejar la inteligencia. Claro, entonces ellos multifunción pensaron, pero eso está documentado, no es una ocurrencia. No, seguro. Y además hay fuentes primarias, que la derrota de Scioli ante el inútil y de Macri, porque así, en términos vulgares, así se manejaba en la jerga, totalmente. hacía de que Macri renunciaba para el mes de marzo o abril. ¿Se acuerdan que ella se despidió en un helicóptero ante 200.000 personas? Sí, fue patriótico. Vuelvo en marzo, en abril. Y bueno, y eso le permitió, hicieron campaña para Macri para que pierda Scioli. Totalmente. Esto fue un grave error estratégico conceptual, porque en realidad Macri no es Macri, es el imperialismo norteamericano. Totalmente. Entonces, el imperialismo norteamericano gana la elección, por primera vez una elección democrática en el Cono Sur, una elección democrática porque ganó muy bien, y esta situación es la que genera, no hay golpe de Estado en Brasil sin la derrota del peronismo. Esta es la realidad. Entonces, esta situación es la que, por eso la principal causante de todo esto se llama Cristina Kirchner. Totalmente, Miguel, coincidimos en eso. Nos guste o no nos guste. Sí, hay que reconocer el problema para poder abordarlo, ¿no? Claro. Entonces, esta situación hace de que hoy por hoy se haya podido desarrollar muy fácilmente la doctrina Monroe con estos 3 pilares que yo estaba diciendo, y va a resultar muy difícil, muy difícil recuperar el poder en lo inmediato de parte de lo que queda de las fuerzas nacionales. Y por el otro lado, yo creo que Venezuela, con todas sus limitaciones, reitero, porque se le exige a Maduro, y no estoy haciendo una defensa de Maduro, pero estoy dando un hecho objetivo, recién Pepe lo dijo, ningún país de América Latina, excepto Evo Morales, logró un proceso de diversificación industrial a partir de la nacionalización de los recursos naturales. Ninguno. Inclusive Brasil tiene mayor franja de exportación de materias primas que de productos industriales. Entonces nosotros no le podemos exigir a Venezuela lo que no pudo a Argentina, y ningún país de América Latina excepto Morales, siendo Bolivia mucho más chico. Un Brasil equivale a 88 Bolivia. Entonces, esta situación hace de que Venezuela, con todas sus limitaciones, está dando, y el comandante muerto, con toda su carga de ave fénix, está dando la última batalla del siglo XXI de América Latina. Es decir, que no se produzca acá una literal e infinita caravana a lo largo y a lo ancho de América Latina de bases militares, que es lo que en estos momentos está ocurriendo. Y esto, si lo hacen públicamente ahora en Venezuela,
estos venezolanos que están hoy acá, inclusive Maduro con todas sus limitaciones, están dando su última gota de patriotismo. Qué suerte que el hecho se está produciendo en Venezuela, porque si este hecho se está produciendo en la Argentina o en cualquier otro país, ya se hubiera entregado todo ya, como dijo recién Pepe con respecto a lo que ocurrió con el dique que se rompió, que andaban soldados israelí humeando la zona. Entonces, no le va a resultar fácil Venezuela. Ahora, yo creer en Putin y en Xi Jinping, yo no creo. Yo los respeto, sí, como líderes que generan un autoequilibrio mundial, equilibrio mundial para que no exista una unipolaridad. Pero si nosotros nos vamos a repasar hace unos meses, hubo un bombardeo en Siria y se bombardeó a las Fuerzas Armadas sirias, pero no a las de Rusia. Es decir, que evidentemente los norteamericanos avisaron a Putin. Claro. Duele esto, duele, pero en realidad si uno estudia bien la historia como se debe estudiar, no nos debería doler. Y si hay alguien que lo tenía en claro a eso, era Juan Domingo Perón. Miguel, te quiero hacer una consulta desde tu especialización en ciencias políticas, digamos, siendo un licenciado en ciencias políticas. ¿Cómo observás esta permanente referencia a la democracia que hace Maduro intentando defender su gobierno? ¿Y cómo ves, digamos, esta diferencia entre la democracia participativa, orgánica y directa y la democracia representativa? Digamos, ¿cómo hay algún límite en esa democracia que estos líderes defienden? Bueno, lo que pasa es que todas esas categorías, por eso siempre en el fondo la filosofía que debemos aplicar en ciencias sociales es el historicismo. Totalmente. Todas las categorías las debemos situar en un tiempo concreto y en un espacio concreto. En Venezuela nunca hubo democracia. Existían dos partidos políticos, que era el Pacto de Punto Fijo, que se repartían en la socialdemocracia y que se llamaba COPEI, o Social Cristianismo, con Caldera, y la Acción Democrática con Bentancur. Eran dos, el voto siempre no fue obligatorio, por lo tanto nunca se llegó al 7%. Desde el Pacto de Punto Fijo, el Punto Fijo era la residencia de Caldera, hasta la implosión del Caracas. Nunca hubo democracia en Venezuela. Nunca votó más del 7% o del 8%. En realidad la democracia la inventó Chávez. Chávez fue un poco Irigoyen y un poco Perón. Claro. Es decir, si uno lo quiere, lo queremos, o sea, no llegó a ser de Perón ni la mitad de Perón, pero fue un poco Perón y fue un poco Irigoyen. ¿En qué sentido? Introdujo la democracia económica, claro, la democracia política, la democracia social, pero no logró introducir la principal democracia que implica la patria grande, la integración y la democracia industrial, porque Venezuela nunca produjo nada, y él lo intentó, llevó técnico, todo, pero era un cambio de cultura. Exacto. Y para eso hay que conocer el Caribe uno anda todo el año, es carnaval en ese sentido. Bueno. No, y vos hablaste del cubanismo y lo que es el estalinismo caribeño. Es terrible. Yo tuve oportunidad de verlo esto en Nicaragua hace mucho tiempo, estaban en plena guerra, en 1985, y prueba está que el Frente Sandinista se fracturó porque Ortega se transformó en un autócrata similar o peor justamente a la familia gobernante Somoza, y que la figura más descollante, sobreviviente del Frente Sandinista, como Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez Mercado, que fue vicepresidente de Ortega, se tuvieron que ir, y quedó justamente en una estructura cubanista cerrada, pero te diría que estaba a la izquierda de Stalin verdaderamente, y yo no sé hasta qué punto. Me han dicho que Venezuela, en sus sectores claves, está en manos de estos dinosaurios, digamos, ¿no? Dinosaurios del estalinismo, y me lo ha dicho gente que no es precisamente reaccionaria, que ha estado allá,
Y me lo han dado a entender Totalmente algunos de amigos acuerdo. venezolanos que no los quiero comprometer, que viven actualmente en Venezuela, que acompañan justamente el proceso bolivariano, pero bueno, me dan a entender ciertas críticas, ¿no? Totalmente. No tan abiertas como la que hicimos recién ahora, de que verdaderamente acá se apostó a la derrota de Scioli, creyendo de que se volvía justamente como Juana de Arco, montada en un caballo blanco con el estandarte de Orleans y con masas pululando por las calles. Y no fue tan así, no fue tan así. Acá hay que entender que tenemos una clase media que golpeaba a tachos porque quería dólares o porque le molestaba que no podía comprar dólares para irse a Miami, o un tarado que dijo yo quiero los dólares para irme a Punta del Este, que era comprar pesos. Lo recuerdo ahora. Y en este momento no hay nadie, los famosos ruidazos son tristísimos. Y los están reventando con tarifas, con montones. Bueno, estoy diciendo que son procesos. Ha habido acá una lobotomía generalizada, aplicada por los medios y por otros lados, también por torpezas que creó el kirchnerismo, que ofendió necesariamente a mucha gente valiosa y propia. Pero en fin, cuando digo todo esto, no es para enseñarme con nadie que si no hacemos un replanteo de los errores, vamos camino al fracaso nuevamente. Y eso sí, Totalmente. si esta gente vuelve a ganar después de las PASO en octubre las elecciones, bueno, esa es la disolución de la Argentina. La Argentina se fractura en 4 pedazos o es repartida como una torta en 4 pedazos. Y si nos están doliendo las medidas ahora, ahí viene definitivamente una reforma laboral que va a ser, lo primero, derogar el estatuto del peón, porque se va a pedir justamente ser competitivo con los salarios esclavistas que hay en el lejano oriente, volver a hacer, lo dijo la vicepresidenta, el proyecto es la India. Es decir, nosotros, una pequeña casta de brahmanes, y todos ustedes parias, intocables, que van a tener que vivir como en las calles de Bombay, de la mendicidad, muriendo de enfermedades. Se ha suprimido el Ministerio de Salud Pública. Ahora se suprimió, bueno, los deportes. Es increíble lo que se está haciendo y no hay una respuesta de ningún tipo, ¿no? Lo que tengo miedo es que cuando haya una respuesta no sea algo incontenible y que sea verdaderamente un tsunami, un maremoto, que nadie sabe para qué lado va, ¿no? Bueno, eso no hay que descartar. No, Pienso pero que esa es una alternativa que no hay que descartar. Ojalá que no se dé. Pero está. Y con respecto a, como para culminar la pregunta, Erika, tuya, con Chávez no hubo más no hubo más democrático que Chávez. Chávez era un democrático de elecciones directas, participativas, sin partido, porque reitero, el partido de Chávez primero se llamó Quinta República, después se llamó Socialista, eso no importaba. El partido era, él era en su relación directa con el pueblo y diríamos la fuerza operativa era la Fuerza Armada. Que es el verdadero partido de Chávez y es el que está sosteniendo hoy a Maduro, que no es ni de cabello ni de nada, sino son cuadros jóvenes que han estudiado y que han realmente conocido lo que fue a Chávez y al chavismo, entendiendo al chavismo las políticas de Chávez. Posteriormente ya con Maduro se empieza a generar este sistema raro que se fue realizando que conlleva esta crisis. Y con respecto a los cubanos, es cierto, hay una estructura, por eso yo ataco con todo a todos estos miserables intelectuales como Ramonet y Borón y la madre en coche, que son tipos Chosky que vienen horas de dólares para hablar una hora y luego vienen y pregonan el socialismo del siglo XXI, cosa que nunca existió. Chávez en realidad era un nacionalista católico. Yo tengo acá en esquina, acá me visitó Pepe, y seguramente vamos a hacer muchas cosas este año. Esquina localidad de Corrientes, no la esquina de tu barrio, ¿no? Vamos a aclarar porque hay gente que se confunde. Esquina que son los pagos donde nació Scalabrini Ortiz, nada menos. Nació Scalabrini Ortiz. El Cristo que usó Chávez, que es un San Benito,
le dio, el que lo formó a Chávez es un militar que hasta ahora vive, es digno de verlo en YouTube, en sus conferencias, todo por su, es un filósofo, que es llamado el general Jacinto Pérez Arcay, es el mayor biógrafo de Bolívar de todos los tiempos. Tiene su biografía de Bolívar, se llama El Fuego Sagrado, y él que le metió en la cabeza a Chávez el tema de Bolívar. Y lo hizo católico a Chávez. Chávez era un católico, Chávez tenía al lado de su oficina una capillita donde todos los días iba acá a rezar. Y la cruz que él llevó al final, él le devolvió a Pérez Arcay, porque Pérez Arcay eso se lo regaló siendo cadete, y Pérez Arcay me lo obsequió a mí. Es decir, que yo estoy en condiciones de decir que todo eso del socialismo, era una cosa, para mí, mi sensación era que era una cosa de Chávez, en ese carisma que él tenía de ir mezclando cosas, para de alguna manera mezclar a Jesucristo con Martí, hacer una especie de ensalada rusa, porque él en realidad no era un hombre formado en una academia. Por eso cuando se los quiere comparar no hay punto de comparación con una academia en la cual el barón Montelegor fue el profesor, como fue la academia de la primera promoción prusiana de Perón. Chávez era un autodidacta, iba demasiado que el negrito de Sabaneta logró lo que logró. Es decir, el negrito de Sabaneta hasta el día de hoy le sigue jodiendo al imperio. Y en el fondo ese es su gran aporte a la historia. Por eso, pase lo que pase en Venezuela, la llama ya está encendida. Ya no van a ahí la llama ya está encendida. Es decir, está encendida en América del Sur, porque esto va a ser una guerra sudamericana, independientemente que se traduzca como guerra civil y guerra híbrida en Venezuela. El odio antinorteamericano. Metol Ferrer siempre decía eso: a mayor antinorteamericanismo, mayor latinoamericanismo. Él esa hipótesis sacó de un libro muy importante de Vasconcelos que se llama Bolivarismo versus Monroísmo. Sí. Miguel. Sí. Ha sido un placer contar con tu participación en Una Mirada Austral. No, al contrario. Nos has ilustrado y nos has cargado de conocimiento para poder dar esta batalla, y espero que pronto retomemos esta comunicación. Un abrazo muy grande a usted y un Pero gran que sea cariño. con la presencia de él acá en el piso, la próxima vez cuando estén acá en Buenos Cuando vengas a Aires. Buenos Lo voy a ver. Y un abrazo realmente sincero y del corazón a vos, Erika, y felicitarte por lo que haces en Hecho de Ideas. Bueno, muchísimas tan gracias. Importante, y a Pepe porque lo considero el mejor historiador argentino. ¡Opa! Bueno, a ver si nos vemos antes del 6 de marzo, que probablemente nos encontremos con Roy Williams en Rosario, en un congreso. Sí, me avisó. Ya te avisó, por eso. Con el Toto Montserrat, con Roy Williams, con una serie de compañeros. Pero a ver si nos vemos antes acá en Buenos Aires y que estés acá en la radio. Y no solamente para hablar sobre Venezuela, porque tenés tantos trabajos, sobre todo de seguridad y geopolítica. El tema, y de educación. Y educación. Pero el tema de seguridad, que mucha gente confunde defensa con seguridad, que son dos temas completamente diferentes, si bien capilarizados, pero son diferentes. Vos lo haces con una didáctica, bueno, lógico, sos doctor en educación, ¿no? Aparte de doctor en ciencias políticas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te pasó a vos también y a vos, Erika? Estos temas no se puede hablar si no lo conocés del potrero. Claro. Y yo conocí a la policía por dentro, entonces conozco bien el tema de cómo se mueve la policía por dentro. Y generalmente la mayoría de los estudios en la Argentina estudian a la policía como una organización externa. Entonces no llegan a adentrarse a la problemática que una problemática no policial, no criminología, sino política. Claro, lógico. Admirable tu trabajo. Gracias, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vos. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Muchísimas gracias. Gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite la
RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La RZ. Una radio del grupo